Esto no es personal, Erebos, diría Kakaroto, quien se preparaba para atacar. Lo hiciste personal en el momento que destruiste todo mi palacio y todas mis sombras, pero parece que mi padre te ha enviado a hacer el trabajo sucio. Me cuesta creer que haya sido capaz de manipularte. Pensé que eras mejor que eso, Kakaroto, pero me equivoqué contigo. Al final todos los dioses y ángeles puros somos iguales. No soy la excepción. En el pasado hice atrocidades de las que no me enorgullecen, diría Erebos. ¿Por qué me dices todo esto, Erebos?, diría Kakaroto. Porque lamento decirte que no voy a perder esta pelea. Sé de lo que eres capaz, pero tú no sabes nada de lo que soy capaz. No quiero alardear, pero en el mundo de mi padre era reconocido como uno de los 5 dioses más fuertes, diría Erebos. Sé lo fuerte que es, pero ese ojo que posee me recuerda mucho al ojo de Dios, pero no es posible que sea el mismo. Según Cronos soy el único que los posee, no hay nadie más, pero ya no sé qué creer. Cronos me ha ocultado muchas cosas y en especial acerca de Zeus, se diría Kakaroto. Te habría dado la oportunidad de irte, Kakaroto, en serio me agradas, pero ahora lo has hecho personal. No sé cómo rayos accediste a unirte a mi padre. Te lo advertí pero no escuchaste, diría Erebos, quien también se preparaba para atacar. Debo tener cuidado. Es cierto que él se encuentra entre los 5 mejores, no debo subestimarlo, pero no sé si podré vencerlo. No sé en qué rayos estaba pensando Zeus, pero ya no hay vuelta atrás, se diría Kakaroto. Sin que Kakaroto pudiera predecirlo, Erebos ya se encontraba frente a con un puñetazo devastador que tenía la fuerza de destruir un multiverso entero. Kakaroto no había sido capaz de predecir sus movimientos, por lo tanto recibiría ese puñetazo en toda la cara al punto que un poco más y habría quedado inconsciente. Debiste ponerte de mi lado, Kakaroto, lo lamento, Siris, pero tu hijo se ha unido al bando equivocado, fueron las exclamaciones de Erebos y soltaría otro puñetazo. Kakaroto nuevamente recibiría otro puñetazo en toda la cara al punto que a gran velocidad sería impactado contra una montaña de escombros, destruyéndola en el proceso y levantando una cortina de polvo. ¿Qué rayos pasó? Así que esto es una parte de la fuerza de Erebos, me recuerda mucho a Tyr, su fuerza bruta es descomunal, no puedo creer que exista alguien como Tyr. Si no hago algo será mi fin. Sin embargo, esos golpes me ocasionaron mucho daño al punto que tengo dislocada la mandíbula, pero tengo que ponerme de pie, se diría Kakaroto, quien se encontraba en todos los escombros. No eres tan rápido, tampoco tan fuerte, pero lo sorprendente de ti es tu espíritu de lucha. Tienes una voluntad de hierro, lo que te permite no caer tan fácil. Una lástima que hayas decidido unirte a mi padre, diría Erebos, quien estaba listo para lanzar un ataque de ki muy destructivo. En ese momento Kakaroto saldría de los escombros, sin embargo sufriría una regeneración instantánea, debido a su sangre Hellsing como dios demonio puro, el mejor linaje corría por sus venas. Impresionante, Kakaroto, fueron las exclamaciones de Erebos y finalmente lanzaría su poderoso ataque donde a una máxima velocidad se dirigía hacia Kakaroto con la intención de desintegrarlo tanto como alma y cuerpo. Viene a gran velocidad ese ataque directo hacia mí, en 5 segundos me impactará, si lo esquivo podría destruir todo el multiverso X-21 habita en multiverso, por lo tanto no puedo dejar que ella muera, se diría Kakaroto, y aumentaría todo su gran ki para poder resistir ese ataque de ki. Pero que... Vaya, ciertamente no me esperaba esto. A pesar de que ahora trabajas para mi padre, te sigues preocupando por la vida de los mortales. Una lástima que te hayas unido a mi padre, tu madre estaría decepcionada, diría Erebos. Entonces el catastrófico ataque de ki impactaría contra el Saiyajin semidios y semidemonio al punto que se formaría una gigantesca explosión al punto que comenzaría a arrasar con todo a su paso. El dios de la oscuridad, al notar esa devastadora explosión rápidamente rodearía su cuerpo con un poderoso campo de energía que lo protegía. La explosión seguía su curso, arrasando con todo a su paso, evaporando lo que quedaba del palacio de Erebos. Muchas ráfagas de fuego pulverizarían todo a su paso hasta dejar cenizas. Una destrucción masiva había quedado en todo el lugar de los hechos, llamas por todos lados y un gigantesco cráter. Una lluvia negra no tardaría en caer provocada por la catastrófica explosión que se dio, parecida a una bomba nuclear, incluso estruendos y relámpagos se daban por todo el lugar.
Lamento que esto haya resultado de esta manera, Kakaroto, pero era la única opción que me dejaste. Ahora estás en un lugar mejor, estoy seguro que te reencontrarás con tus esposas y tu madre, diría Erebos mientras vería todo el caos que había donde alguna vez existió su palacio. Ahora nos situamos en el mundo de dioses y ángeles puros, en el mundo del todopoderoso Zeus. Señor, tengo que hablar con usted, diría Morfeo. Por supuesto, Morfeo, te estaba esperando, sé que tienes muchas preguntas, nuestro tiempo es limitado por lo que trataré de resolver tus dudas lo más que pueda, diría Zeus. De acuerdo, aquí voy con mis preguntas, no se preocupe señor, no son muchas y sé que su tiempo es limitado. Bien, he estado aquí durante décadas y usted nunca me informó quién era yo realmente, que soy parte de esta familia, ahora comprendo por qué usted accedió a dejarme quedar en este lugar, entonces ¿por qué? Porque nunca me lo dijo, diría Morfeo con una mirada seria. Entiendo tus dudas, Morfeo, pero aún no estabas listo, eras un adolescente cuando llegaste a mi mundo, estabas roto por dentro por la muerte de tu madre y hermano, no tenía más opciones, te lo iba a decir una vez que completaras tu entrenamiento final pero nunca se dio debido a que tu padre llegó antes de tiempo, eres un joven inteligente, Morfeo, estoy seguro que lo entenderás, entonces ¿alguna otra pregunta? Diría Zeus. La verdad es que nada más tengo una pregunta más, diría Morfeo. Entonces dime de qué se trata, diría Zeus. ¿A dónde se dirigía mi padre? Sé que tanto como dioses y ángeles salen a buscar retos grandes para completar el entrenamiento final, pero mi padre aún no ha tenido ese entrenamiento, ¿de qué se trata esto realmente? Diría Morfeo. Veo intriga y sospechas en tus ojos, Morfeo, pero créeme cuando digo que no debes preocuparte, sé que es tu padre pero estará bien, he visto de lo que es capaz de hacer Kakaroto y es sorprendente, tuvo las agallas para hacerle frente a Tyr, eso sí que me sorprendió, diría Zeus hasta que sería interrumpido por el dios Loki. Señor, tenemos un problema, diría Loki. Debe ser un problema grande al punto de irrumpir justo cuando estoy teniendo una charla con Morfeo, diría Zeus. ¿Qué sucede, Loki? ¿Mi padre acaso regresó tan pronto? Diría Morfeo. No, Kakaroto aún no regresa, se trata de algo mucho más trágico, algo muy inesperado, diría Loki. Deja el suspenso a un lado y dime de qué se trata, diría Zeus. Uno de los dioses fue aniquilado, señor, su presencia se dejó de sentir en el reino de las almas, parece ser que alguien ha sido capaz de vencer a un dios puro, diría Loki. Dime quién murió, Loki, diría Zeus. Se trata de una de las diosas de la luna, Selene, la información vino del oeste fuera de nuestro mundo, señor, diría Loki. Zeus no diría nada, nada más tenía una mirada seria y pensativa de quién podría tratarse. ¿Acaso fue un mortal quien hizo esto? Diría Morfeo. No lo sabemos, pero una presencia muy extraña se sintió en el oeste, si enviamos a uno de nuestros guerreros podría encargarse de esto, diría Loki. Señor, déjeme ir a mí, le demostraré que puedo vencer a cualquiera sin necesidad del entrenamiento final, no he perdido ni una sola pelea desde mi primer entrenamiento, puedo hacer esto, diría Morfeo. Pero Morfeo, esto se trata de algo incluso fuera de tus manos, diría Loki. Me subestimas, Loki, puedo aniquilar a cualquiera, diría Morfeo con una sonrisa. Selene era una de las diosas de la luna, pero ciertamente su nivel de poder estaba bajo del promedio de mi mundo, quien eliminó a Selene no puede ser un peligro, entonces Morfeo, ¿estás seguro que quieres hacer esto? Podemos enviar a uno de nuestros mejores guerreros, diría Zeus. Estoy más que listo, señor, he esperado que se presente una situación como esta y no planeo dejarla pasar, no escucharé más sermones de ti, Loki, ese papel no te queda, volveré lo más pronto posible, nos vemos, señor, tú también, Loki, diría Morfeo mientras se retiraba del lugar. Pero señor, esto podría tratarse de una verdadera amenaza, diría Loki. Ni una palabra más, Loki, Morfeo tiene razón, ese papel no te queda, eres igual que tu hermano Jack, ambos disfrutan de los problemas pero en especial tú, Loki, ahora si no hay nada más que informar puedes irte, diría Zeus. De acuerdo, lo dejaré descansar, señor, diría Loki con una sonrisa y se retiraría del lugar. Pero no hay duda de que esto se trata de una amenaza para los débiles, será un gran reto para ti, Morfeo, no me falles, se diría Zeus. Regresando al multiverso X donde se están realizando todos los acontecimientos entre Kakaroto y Erebos. Supongo que tendré que reconstruir todo el palacio nuevamente y crear más sombras, pero ahora estaré alerta, ahora que sé que mi padre ha enviado órdenes para acabar conmigo,
pero ahora espero que sea donde te encuentres me perdones Iris, pero Kakaroto no me dejó más opciones, se diría Erebos. Hasta que en ese momento todo el lugar comenzaría a ser sacudido fuertemente por una gran corriente de poder, un resplandor haría volar los escombros, se podría apreciar una silueta y un ki gigantesco que parecía el de un dios y un ángel puro. Es un ki gigantesco, ahora entiendo por qué mi padre envió a Kakaroto para aniquilarme. Kakaroto cuenta con el mejor potencial, Kakaroto mejora en cada batalla y se vuelve más poderoso, tiene la sangre de un Saiyajin, de un dios puro, la de un dios demonio puro e incluso la de un ángel. Mi madre era un ángel, pero no entiendo cómo Kakaroto cuenta con el ADN de un ángel, porque al final no todos heredamos ese ADN, algunos de mis hermanos nacen siendo dioses desde nacimiento y algunos de mis hermanos son ángeles desde nacimiento, pero nunca he visto un caso como este, que alguien nazca con ADN de un dios y un ángel puro. Estoy seguro que mi padre sabía de esto, se diría Erebos quien se encontraba asombrado ante lo que había descubierto. Esto aún no termina Erebos, créeme que esto no es personal pero no tengo más opción, diría Kakaroto. Los que están con mi padre se convierten en mis enemigos, esto tendrá que terminar nada más de una manera, un sobreviviente Kakaroto, nada más uno, diría Erebos quien nuevamente haría brillar su poderoso y misterioso ojo. Entonces Kakaroto finalmente se dejaría ver, revelándole a Erebos su nueva transformación, pero a la misma vez también le revelaría sus dudas. Veo que también estás decidido, entonces que así sea Kakaroto, fueron las exclamaciones de Erebos y en ese momento haría aparecer una poderosa espada. Puedo sentir el poder destructivo de esa espada, debo tener cuidado o podría estar en graves problemas, pero esta vez tengo que ir con todo, tengo un límite de tiempo con esta transformación, se diría Kakaroto mientras tenía una mirada determinada. ¿Sabes Kakaroto? Esta será la primera vez que haré uso de esta arma, si no quieres ser cortado en pedazos más, vale que pelees con todas tus fuerzas, fueron las palabras de Erebos y ya se encontraba frente a Kakaroto con el primer tajo con la espada. Pero Kakaroto de inmediato esquivaría el ataque y a una velocidad sorprendente aparecería detrás de Erebos con una poderosa patada. Pero los reflejos y velocidad de Erebos estaban en otra dimensión, por lo tanto esquivaría el golpe de Kakaroto mientras retrocedía para tomar distancia. Es muy veloz, no tengo mucho tiempo con esta transformación por lo tanto debo tratar de distraerlo, la mejor manera de hacer enojar a un dios es darle un poco de su propia medicina, a eso se le llama arrogancia, se diría Kakaroto. Pero de un momento a otro Erebos ya se encontraba frente a Kakaroto con otro tajo con su espada que emitía luz oscura propia del dios. Pero Kakaroto nuevamente esquivaría el ataque de Erebos y rápidamente haría un contraataque lanzando un veloz y preciso puñetazo directo al mentón del dios. Erebos con su increíble velocidad esquivaría el puño de Kakaroto, se daría cuenta que el nivel de Kakaroto había crecido descomunalmente. ¿Qué sucede Erebos? Eso es todo lo que puede hacer el dios de la oscuridad. Creí que darías más de ti al ser uno de los 5 dioses más fuertes, pero veo que me equivoqué, diría Kakaroto mientras tenía una sonrisa arrogante. Aún no has visto nada Kakaroto, diría Erebos. Eso es lo que dicen todos pero al final terminan hechos cenizas, tú no serás la excepción, diría Kakaroto con una sonrisa. Ya veo, entonces te demostraré de lo que soy capaz, diría Erebos y a una velocidad que superaba con creces la barrera del tiempo se había lanzado al ataque. Kakaroto notaría que ahora las emociones de Erebos se encontraba jugando un papel importante por lo cual, también se iría al ataque a máxima velocidad, debido a que sabía perfectamente de lo que era capaz el dios de la oscuridad. Erebos rápidamente y a gran velocidad comenzaría a lanzar veloces tajos con su espada lo que de inmediato provocaría potentes ráfagas de viento. Pero Kakaroto haciendo uso de su máxima velocidad comenzaría a esquivar todos los ataques de la espada de Erebos, sabía perfectamente que no podía ser tocado por esa arma. Ambos dioses comenzarían una legendaria batalla donde con cada impacto destrozaban todo a su paso, el multiverso X no dejaba de ser sacudido ante la brutal batalla de ambos dioses, tanto como sistemas solares y galaxias eran destruidas por la catastrófica batalla. Erebos no dejaba de atacar con su poderosa espada a Kakaroto, pero al estar furioso su velocidad había sido afectada debido a que los dioses no son como los Saiyajines. Kakaroto aprovechaba cualquier oportunidad que se le presentara, por lo tanto de inmediato soltaría una patada con todas sus fuerzas.
El dios no sería capaz de esquivar esa patada, por lo cual este la recibiría de lleno en toda la mandíbula, obligándolo a retroceder. Pero el Saiyajin semidios no se detendría, y de inmediato aparecería frente a este con una ráfagas de puñetazos y patadas con todas sus fuerzas. El dios Erebos de inmediato comenzaba a recibir toda una ráfaga de golpes por todo el cuerpo, sin siquiera tener la oportunidad de reaccionar. Este había sido consumido por las emociones que tienen los mortales. Como decía su padre Zeus, las emociones te hacen débil. Kakaroto no dejaba de golpear a Erebos en puntos vitales. Este sabía perfectamente que tenía un límite de tiempo con su transformación, por lo tanto, no podría dejar ir a Erebos hasta acabar con él. No obstante, Erebos lograría liberarse de la ráfaga de golpes, pero el haber recibido golpes en sus puntos vitales, este se encontraba muy debilitado. Pero Kakaroto sabía que no se podía detener en ese momento, por lo cual este de inmediato nuevamente se iría al ataque en contra del dios con un puñetazo devastador. Erebos de inmediato esquivaría el puño de Kakaroto, pero este al instante había hecho un contraataque. Este con una gran parte de su fuerza golpearía a Kakaroto en toda la cara con un puñetazo. Kakaroto, al haber recibido ese golpe, este sentía que todo su cuerpo era sacudido, pero este de inmediato le acertaría una patada al dios en el mentón antes de salir volando por los cielos. Rayos, su golpe me alcanzó a dar, estoy cayendo, se diría Erebos, quien este caería de rodillas, debido a que su cabeza daba vueltas provocado por el golpe. Pero Kakaroto a gran velocidad sería impactado contra una pila de escombros, destruyéndola en cuestión de segundos y levantando una cortina de polvo. Mi padre tenía razón, las emociones te hacen débil, eso me decía también Hades, pero no estoy del todo de acuerdo. La única manera es controlar las emociones te hacen sentir vivo. Mi padre y Hades tienen algo en común, ambos no tienen piedad, pero yo no seré así, por algo huí del mundo de mi padre. Pero rayos, ese golpe de Kakaroto casi me deja inconsciente. Bajé mucho la guardia al dejar que las emociones sacaran lo peor de mí, se diría Erebos, quien este de inmediato se regeneraría debido a su inmortalidad, pero su ki había bajado considerablemente debido a que había sido golpeado en sus puntos vitales. Una ráfaga de viento haría mandar por los cielos todos los escombros. Kakaroto saldría entre todo el polvo. Este se encontraba también debilitado porque el tiempo límite con su transformación se empezaba a notar. Veo que ambos estamos en problemas, Kakaroto, diría Erebos. No te ves tan mal como yo físicamente, pero puedo decir que estás debilitado como yo, diría Kakaroto con una sonrisa. Debiste unirte a mí, podríamos haber ideado un plan para librarnos de mi padre, diría Erebos. No lo entiendes, Erebos, nunca lo entenderás, pero esto no es personal, como ya te dije, diría Kakaroto. Entonces inténtalo, fueron las exclamaciones de Erebos, y este ya se encontraba frente a Kakaroto con otro puñetazo. Kakaroto no vería venir el ataque de Erebos, por lo tanto este lo recibiría de lleno en toda la cara, al punto que este retrocedería muchos metros. Mi ki no deja de disminuir. Kakaroto me ocasionó graves daños en mis puntos más débiles, por eso mi inmortalidad no funciona. También es ocasionado por el ojo de la oscuridad. Los ojos de Kakaroto son parecidos al mío, con la diferencia de que él posee los ojos de luz, pero yo poseo el ojo de la oscuridad. Nuestros poderes chocan entre sí, por eso también nuestros kis no dejan de disminuir, se diría Erebos mientras tenía una expresión seria. Pero en ese momento Kakaroto pondría una mirada determinada, este juntaría ambas palmas donde de inmediato una gran cantidad de energía se comenzaba a reunir. Este sabía perfectamente que un ataque final era su última carta. Si no me hubiera confiado en este momento, Kakaroto estaría hecho cenizas. Esto me pasa por tener compasión al ser mi familia, pero ahora tampoco tengo más opciones, tendré que usar un ataque final. Fueron las exclamaciones de Erebos, y este también comenzaría a reunir una gran cantidad de ki en su palma. Regresando al mundo del todopoderoso Zeus, después de 5 horas. Zeus se encontraba descansando en su trono, este disfrutaba de una tranquilidad muy pacífica, pero eso cambiaría hasta que sería interrumpido por el dios Loki. Señor, tenemos un serio problema, diría Loki. Antes de eso, dime una cosa, Loki, ¿sabes si Morfeo ya regresó de su expedición? Han pasado muchas horas, diría Zeus. De eso mismo vengo a informarle, señor, del chico Morfeo, diría Loki. ¿Qué pasa? Finalmente destruyó a ese sujeto desconocido que eliminó a una de las diosas de la luna, diría Zeus. No, señor, perdimos el paradero de Morfeo de un momento a otro. Nos informaron que su ki desapareció de la faz de la tierra, así como sucedió con Selene, diría Loki.
¿De qué estás hablando, Loki? ¿Intentas decirme que Morfeo fue eliminado tal como Selene?, diría Zeus con un tono grave en su voz. Eso es lo que nos indican nuestras fuentes, señor. El chico Morfeo fue erradicado, diría Loki con una mirada seria. No, Loki, eso no es siquiera posible. Morfeo no puede ser eliminado. Envía a Azazel a buscar el paradero de Morfeo, diría Zeus con una mirada seria. Así lo haré, señor. ¿Algo más?, diría Loki. Infórmame si hay alguna novedad de Morfeo y Kakaroto, diría Zeus. Así será, señor, diría Loki mientras se retiraba del lugar, dejando en sus pensamientos a Zeus. ¿Acaso fue un mortal quien hizo esto? No, un mortal no puede tener el poder necesario para enfrentar a un dios puro o un ángel. Esto no puede estar pasando, justo cuando envía a Kakaroto a erradicar a Erebos. Si Kakaroto regresa y se entera de la situación, tendré que lidiar con su furia, se diría Zeus. Ahora nos situamos en el multiverso X, donde se está realizando una gran batalla entre Kakaroto y Erebos. Kakaroto se encontraba reuniendo una gran cantidad de energía en ambas manos. Este se encontraba preparando el Kamehameha más poderoso que jamás había hecho. Tenía la intención de ganar la batalla y nadie lo detendría. Por otro lado, Erebos también se encontraba reuniendo grandes cantidades de energía en su palma. Su ataque de ki tenía una gran cantidad de energía oscura. Este también tenía la intención de darlo todo en la batalla y al final ser el ganador. No quiero tener que hacer esto, Erebos, pero no tengo otra salida. Habría querido que esto tuviera otro resultado, pero es imposible, diría Kakaroto, quien estaba dispuesto a lanzar el poderoso Kamehameha. Podríamos haber hecho una alianza y construir un imperio para protegernos de las garras del señor, pero prefiriste unirte a él. Una mala elección. Has sido un gran guerrero, pero tu día final ha llegado, diría Erebos, quien ya se encontraba listo para arrojar su poderoso ataque de ki. Pero Kakaroto no perdería el tiempo más, y de inmediato lanzaría su ataque final con todo el poder que le quedaba, donde el Kamehameha iba directo hacia su objetivo. Por otro lado, Erebos había hecho lo mismo. También había lanzado su ataque final con todo el poder de la oscuridad que le quedaba. De manera instantánea ambos ataques chocarían, donde de inmediato comenzaría una legendaria batalla de choques de energía, donde ganaría el que más tuviera. Todo el multiverso entero era víctima de la brutal batalla, al punto que todo era sacudido. El poder de ambos dioses se sentían en cada rincón del multiverso, e incluso sus poderes llegaban a otros mundos. Los planetas cercanos eran pulverizados por la presión que ambos desprendían. Era tanta que el suelo se agrietaba, relámpagos, rayos y estruendos caían por todo el campo de batalla. Además, la lluvia no tardaría en caer. Rayos, todos mis músculos están en máxima tensión. Estoy sacando todas mis fuerzas y energías para ganar este choque de ataques. Si bajo los brazos, no hay duda de que ambos ataques me pulverizarían en segundos. Por esa misma razón debo ganar a toda costa y recuperar mi vida, se diría Kakaroto, y rompería sus límites, aumentando el poder en su Kamehameha, lo que lo posicionaría en la delantera. El dios Erebos sería arrastrado hacia atrás debido a que el ataque de Kakaroto estaba ganando terreno, pero sabía que tampoco podía dejar que ese ataque le impactara y podría ser su fin. Por lo tanto, finalmente haría uso del poder del ojo de la oscuridad, lo que provocaría un gran aumento de poder en donde al instante ganaría terreno su ataque de ki, obligando a retroceder a Kakaroto. Mis fuerzas empiezan a abandonarme, no sé si podré resistir mucho más. El ataque de Erebos está ganando, no tengo más opción que hacer explotar ambos ataques, y solo hay una manera de hacerlo. Me prometía hace muchos años que no usaría las habilidades de los ojos de Dios, y parece ser que esta situación es de vida o muerte, se diría Kakaroto mientras sus ojos de Dios comenzaban a brillar muy intensamente. Mis fuerzas comienzan a abandonarme, mi inmortalidad no está funcionando, pero estoy seguro que es a causa de los ojos de Dios de Kakaroto. No me permite regenerar mi cuerpo, al parecer es un mecanismo de defensa de los ojos de Dios. Por ahora tengo la delantera, es momento de ponerle fin a esto. Fueron las exclamaciones de Erebos, y haría un aumento más de poder, donde su ataque de ki cada vez iba ganando más terreno, al punto que estaba haciendo retroceder más y más a Kakaroto. Mis músculos empiezan a arder y a desgarrarse, es ahora o nunca, fueron las exclamaciones de Kakaroto, y finalmente haría uso de una de las habilidades de los ojos de Dios.
Sin que Erebos lo esperara, ambos ataques harían un colapso brutal al punto que de manera instantánea se daría una explosión nivel planetaria que de inmediato arrasaría con todo a su paso, las ondas expansivas pulverizarían los planetas cercanos y a consecuencia la vida que habitaba en tales planetas. La explosión había provocado un caos total donde Erebos y Kakaroto habían quedado bajo los escombros, no había más que lava por todos lados y llamas. Una lluvia negra no tardaría en caer en toda la destrucción y caos, rayos y relámpagos se daban por todo el lugar, todo parecía el mismísimo infierno. Pero entre todos los escombros saldría el dios Erebos, quien había agotado todas sus energías, a pesar que se encontraba perfectamente bien en su estado físico. La realidad era que no tenía más fuerzas para pelear. Kakaroto también saldría entre todas las llamas, su sangre Hellsing, su sangre como dios y ángel le habían sanado su cuerpo, pero no sus energías, por lo cual también se encontraba en una situación crítica. Ese gran ki que desprendía ha desaparecido en su totalidad, pero Kakaroto también se ha dado cuenta de mi situación actual, ambos estamos al mismo nivel, esto no habría pasado si no me hubiera confiado, pero ya no hay vuelta atrás, debo pelear con lo que me queda, se diría Erebos. Pero Kakaroto comenzaría a dar pasos dirigiéndose hacia Erebos mientras tenía una mirada seria, se colocaría frente a Erebos. Veo que aún no te das por vencido, testarudo como tu madre, diría Erebos. No lo entiendes, no tengo elección, debemos detener esto, hemos causado la muerte de seres inocentes por nuestra pelea, diría Kakaroto. ¿Y crees que esto es mi culpa? ¿Quién vino a mi mundo y destruyó todo? En el momento que te uniste al Señor y acabaste con mis sombras, mi palacio, iniciaste una guerra que no puedes parar, diría Erebos mientras tenía una mirada seria. Créeme que no quiero hacer esto, pero no me dejas darte una explicación, diría Kakaroto y soltaría un puñetazo hacia toda la cara de Erebos. Erebos de inmediato sería impactado contra una gigantesca roca, destruyéndola de manera instantánea y levantando una cortina de polvo. Entiende que no tengo elección, diría Kakaroto. Ya es tarde para una explicación, pero siempre hay más de una elección, diría Erebos y a gran velocidad le impactaría un puñetazo a Kakaroto en toda la mandíbula. Kakaroto sentiría el fuerte impacto debido a que su cuerpo estaba muy debilitado. Pero Erebos rápidamente le daría otro puñetazo en toda la cara y le lanzaría una ráfaga de ki con sus últimas energías. Una explosión se daría al punto que mandaría a volar los escombros, se había formado un cráter y una cortina de humo se había levantado. Esa fue mi última gota de ki, al parecer ya no puedo lanzar más ráfagas de ki, estoy agotado, se diría Erebos. Goku saldría en todo el humo, se encontraba mal herido, apenas se mantenía de pie pero su espíritu de lucha no lo dejaban rendirse como su voluntad de hierro. Impresionante, estás en tu peor estado crítico y sigues poniéndote de pie, eres como tu madre, una voluntad fuerte, una lástima que decidiste unirte a mi padre, diría Erebos y haría aparecer su poderosa espada para terminar finalmente con la batalla. Espera un momento, esto no tiene por qué terminar así, diría Kakaroto. Tienes razón, pero tomaste tu decisión, ahora podrás reencontrarte con tus esposas, fueron las palabras de Erebos y con todo lo que tenía se lanzaría hacia el ataque. Debo pensar en algo, será mi fin, se diría Kakaroto quien veía como Erebos se aproximaba a gran velocidad. Erebos con todo lo que le quedaba de resistencia y velocidad, se había colocado frente a Kakaroto para dar una estocada con su espada. Pero en ese momento Kakaroto respondería con el nombre de su hijo Morfeo, lo que provocaría que Erebos detendría su ataque y prestaría atención a lo que había dicho un malherido Kakaroto. ¿Qué has dicho? Morfeo. Tu hijo, ahora lo entiendo, diría Erebos. La razón por la que estoy peleando es porque el desgraciado de Zeus no me dejó más opción, diría Kakaroto. Así que el señor tiene tu vida en la palma de sus manos, pero créeme Kakaroto, no te desharás de él tan fácilmente, derrotarlo es una estupidez porque créeme, cuando digo que no existe nadie que iguale el poder del señor, diría Erebos. Pero no voy a dejar de intentarlo, para que Zeus me deje en paz es deshacerme de él, pero no sé si puedo hacerlo, después de todo es el padre de mi madre, diría Kakaroto.
¿No estás escuchando lo que dices, Kakaroto? Créeme, no existe la manera de derrotarlo, no importa cuánto entrenes, pero nunca lo harás. Yo te pude haber derrotado en un minuto, pero me confié y nunca liberé mi máximo poder. Lo que viste fue el 25% de mi poder. Usando mi máximo poder no llego ni a los talones del Señor, ni siquiera a Hades, mi hermano mayor. Fue erradicado por el Señor, no le importó que fuera su hijo, así de despiadado es el Señor. No lo conoces como yo, así que la idea de derrotarlo es mejor que la olvides, diría Erebos con un tono grave en su voz mientras veía fijamente a Kakaroto. Me ha quedado claro tu punto, pero ahora no sé qué rayos haré. La misión de Zeus fue erradicarte, pero él sabía perfectamente que no podría hacerlo. Como fui tan estúpido, él me mandó a un suicidio, diría Kakaroto con un tono grave en su voz. Ahora lo comprendes, al Señor no le interesa a nadie que no sea él, por eso mi madre se fue, diría Erebos. Ya veo, parece un tema delicado así que no lo tocaré, pero ahora debo irme, tendré que confrontar a Zeus, diría Kakaroto mientras tenía una mirada determinada. Estás loco, Kakaroto, si vas ahora mismo y lo confrontas entonces él mismo te eliminará del mapa, diría Erebos. Lo sé y conseguiré lo que quiero, diría Kakaroto. ¿A qué te refieres? ¿Acaso deseas morir? Diría Erebos. Mi sacrificio abrirá los ojos de los demás dioses y ángeles, verán de lo que es capaz Zeus, que incluso a ellos los aniquilaría si no siguen sus órdenes, pero antes dime acerca de tu hermano Hades, diría Kakaroto. Hades es el hermano mayor de todos. Hace millones de años, en el inicio de los tiempos inició una guerra para quitarle el trono al Señor, trajo demonios puros del inframundo para su conquista pero falló, se dice que fue enviado directo al inframundo y nunca más podría salir, tendría que vivir en el inframundo para siempre junto a sus demonios, pero la realidad es que no fue así, el Señor aniquiló a Hades, nadie aparte del Señor sabe de esto, mis hermanos creen que Hades se encuentra con vida, diría Erebos mientras tenía una mirada seria. Eso era lo que necesitaba Erebos, ahora tengo cuentas pendientes con Zeus, quizás esto sea un adiós porque es posible que no nos volvamos a ver, cuídate Erebos y lamento el caos que te causé, fueron las exclamaciones de Kakaroto y a gran velocidad, saldría del campo de batalla e iba directo hacia el mundo de Zeus. Hasta nunca Kakaroto, no hay duda de que tu hijo es muy persistente y terco, tal como tú Siris, diría Erebos. Ahora nos situamos en el mundo de ángeles y dioses puros, en el mundo del poderoso Zeus, después de muchas horas. Y bien Azazel. Dime que has logrado algo, diría Zeus. Por desgracia no señor, busqué a Morfeo por horas pero no hay rastro de él, también habían muchos planetas en caos, parecía que se libró una guerra, diría Azazel. No quiero creer en nuestras fuentes señor, pero nunca se equivocan, es posible que Morfeo haya sido eliminado del mapa, diría Loki. No puedo creer esto, no puedo creer que no haya rastro alguno de este sujeto desconocido, si Morfeo en verdad fue eliminado, es posible que este sujeto tenga un problema personal con nosotros, pero cometió un grave error al meterse con nosotros, quedará hecho polvo una vez que lo encuentre, me encargaré personalmente de erradicarlo para dar el ejemplo, diría Zeus mientras tenía una sonrisa aterradora que asustaría a los presentes. Señor, ¿acaso tiene planeado salir del planeta? Diría Loki. Eso ha sido todo Azazel, regresa a tus aposentos, diría Zeus. Como usted ordene señor, diría Azazel y este se retiraría del lugar. Señor, diría Loki. Tú lo has dicho Loki, pero la respuesta a tu pregunta es negativo, Azazel no es bueno rastreando, pero tengo en mente a alguien muy especial, diría Zeus. ¿De quién estamos hablando señor? Diría Loki. Puedes hacerlo mejor Loki, ¿sabes a quién me refiero? Diría Zeus mientras tenía una sonrisa. No puede ser, estamos hablando del ángel de la muerte. Señor, diría Loki. Le has dado Loki, Tyr nunca me ha fallado, es tu guerrero completo, te dije que Erebos es el único que es capaz de igualar a Hércules pero olvidé mencionarte que Tyr es el ángel más completo, si alguna vez llega a dominar su maldición, se convertirá en mi hijo más poderoso, pero eso es un tema para otro día, diría Zeus con una sonrisa. Señor, ¿realmente tenemos que enviar a Tyr? Si llega a perder el control de su maldición arrasaría con todos los mundos, diría Loki. ¿No es asombroso? Pero no te preocupes, estoy al tanto de su entrenamiento y cada día avanza mucho más, tuvo un enfrentamiento con Kakaroto y ni siquiera perdió el control, ¿no es magnífico? No me digas que tienes miedo ir por él, diría Zeus. No soy un guerrero del todo señor, incluso algunos dioses y ángeles le hablan con respeto a Tyr,
pero iré por él, señor, diría Loki. Perfecto, ahora si me disculpas deseo descansar, ha sido un día muy largo, diría Zeus. Pero en ese momento Kakaroto irrumpiría, este tenía una expresión seria mientras desprendía un instinto asesino. Pero si es Kakaroto, diría Loki. No pierdas el tiempo Loki, yo me haré cargo, diría Zeus. Sí señor, diría Loki y este se retiraría del trono del poderoso Zeus. Pareces molesto y veo que estás en una sola pieza, significa que todo salió bien, diría Zeus con una sonrisa. Me mandaste a mi propia muerte, querías deshacerte de mí, ¿crees que esto es gracioso? Me has traicionado, diría Kakaroto mientras tenía una mirada asesina. ¿Quieres calmarte un poco? Estás armando un escándalo innecesario, hay cosas más importantes por resolver en este momento que una disputa familiar, diría Zeus. No soy parte de esta familia y nunca lo seré, me mandaste a eliminar a Erebos porque sabías perfectamente que no podría, me mandaste a mi propia muerte, diría Kakaroto. Pero aquí estás, no es así. Sabía perfectamente que Erebos no tendría las agallas para aniquilarte, no te envié a un suicidio, te envié a tu fortaleza, fuiste capaz de hacerle frente al dios de la oscuridad y saliste en una pieza, nadie ha logrado eso, deberías sentirte orgulloso, después de todo fue parte de tu entrenamiento, diría Zeus mientras tenía una sonrisa. ¿Cómo que un entrenamiento? No creo en nada lo que dices, eres impredecible y no te importa la vida de nadie, diría Kakaroto. Escucha, resolveremos nuestras diferencias después porque en este momento hay un asunto más importante, diría Zeus. ¿Qué cosa podría ser más importante que mandarme a una misión suicida con la intención de erradicar a tu hijo Erebos? Diría Kakaroto. Morfeo, diría Zeus mientras tenía una mirada seria. ¿Qué? ¿Morfeo qué tiene que ver con esto? Diría Kakaroto. Tu hijo Morfeo está desaparecido, mis fuentes me han informado que Morfeo fue eliminado por una entidad desconocida, pero no fue el único, una de las creaciones de mi esposa también fue erradicada, su nombre es Selene, una de las diosas de la luna, ahora ves que hay asuntos más importantes, diría Zeus. Kakaroto en ese momento sentía una sensación terrible, tenía un instinto asesino que le decía que eliminará a Zeus por haber enviado a su hijo a una misión la cual no había mucha información, pero este comprendería que no era el momento adecuado, por lo tanto este se calmaría para ir en busca de su hijo. Veo que te has relajado, pero no te preocupes, Tyr fue enviado a buscar a Morfeo, el ángel de la muerte nunca falla, diría Zeus. No me importa si nunca falla, yo tampoco voy, no me quedaré de brazos cruzados, diría Kakaroto quien se preparaba para salir, pero sería interrumpido por la voz de Zeus. No puedes ir en esas condiciones, aún no te recuperas del todo desde tu pelea contra Erebos, diría Zeus. No me importa, estoy perdiendo el tiempo aquí, diría Kakaroto. Eres terco como tu madre, pero si vas en ese estado serás un estorbo cuando encuentres al sujeto que está causando una guerra, diría Zeus. Kakaroto esta vez no diría nada, entonces saldría del palacio sin escuchar las advertencias de Zeus. Es idéntico a su madre, pero Tyr se hará cargo, el ángel más fuerte, será interesante verlo en una batalla real después de tantos años, se diría Zeus. Señor, Tyr ha sido enviado a la misión de rescate, diría Loki. Así que veremos al dios de la guerra en acción, diría Zeus. No puedo evitar decir que vi salir a Kakaroto furioso del palacio, significa que él ya lo sabe, diría Loki. Afirmativo Loki, irá también a buscar a Morfeo, pero se encuentra en un mal estado, no se encuentra en condiciones para pelear, pero su orgullo de Saiyajin le dice que no puede tirar la toalla sin hacer nada, diría Zeus. ¿Qué quiere que haga señor? Diría Loki. Nada, Kakaroto es el primer dios en agradarle a Tyr, no cabe duda de que el ángel de la muerte será el protector de Kakaroto si algo llega a salir mal, diría Zeus. Así que esa es la razón por la cual Tyr logró controlar su maldición en el entrenamiento que tuvo con Kakaroto, se diría Loki. Ahora largo Loki, ven a informarme cuando Hércules regrese de la misión, diría Zeus. Así será señor, diría Loki. Ahora nos situamos en las afueras del mundo de dioses y ángeles, en una galaxia habitada nada más por mortales, en un planeta parecido al planeta Tierra. Por aquí fue la última vez donde sentí esa extraña energía, pero ahora veo que este planeta está repleto de mortales, aquí es imposible que exista el ser que destruyó a la diosa Selene y al chico Morfeo, se diría Tyr mientras analizaba todas las energías del planeta.
El dios Tyr entendería que este ser sabía perfectamente que lo estaban siguiendo y era bueno para ocultar su ki y su espíritu, ya que por lo visto es posible que también quiera atacar. Regresando al mundo de dioses y ángeles puros, en una parte del planeta del dios Zeus. Kakaroto, regresaste, diría Rize. Veo que tardaste un poco, ¿está todo bien? Diría Lilith. No, tengo una misión más, sé que te prometí que nos iríamos, Rize, pero parece que surgió una catástrofe que requiere de mi presencia, te lo contaré todo una vez que regrese, no tengo mucho tiempo, te agradezco lo que haces por nosotros, Lilith, nos vemos muy pronto, fueron las exclamaciones de Kakaroto y este de inmediato emprendería vuelo para salir del planeta. ¿Qué acaba de pasar? Todo pasó muy rápido, ni siquiera tuve la oportunidad de decir algo, diría Rize. No te preocupes, Rize, averiguaré de qué trata todo este alboroto, diría Lilith.